Origen alemán. Travesí Prusia Occidental, 1818, Londres, 1883. Karl Marx procedía de una familia judía de clase media. Estudió en las universidades de Bonn, Berlín y Jena, doctorándose en filosofía por esta última en 1841. Desde esa época, el pensamiento de Marx quedaría asentado sobre la dialecta de Hegel, si bien se sustituyó el idealismo de este por una concepción materialista, según la cual las fuerzas económicas constituyen la infraestructura que determina en la última instancia los fenómenos del orden social, político y cultural. Su padre inició Marx en el interés por las doctrinas racionalistas de la Revolución Francesa y por los primeros pensadores socialistas. Convirtiendo en un demócrata radical, Marx trabajó algún tiempo como profesor y periodista, pero sus ideas políticas le obligaron a dejar Alemania e instalarse en París. Estableció una duradera amistad con Friedrich Engels, que se plasmaría en la estrecha colaboración intelectual y política de ambos. Fue expulsado de Francia en 1845 y se refugió en Bruselas. Por fin, tras una breve estancia en Colonia, para apoyar las tendencias radicales presentes en la Revolución Alemana de 1848, pasó a llevar una vida más estable en Londres, en donde desarrolló desde 1849 la mayor parte de su obra escrita. Su dedicación a la causa del socialismo le hizo sufrir grandes dificultades materiales, superadas gracias con ayuda económica de English. Marx partió de la crítica a las socialistas anteriores, a los que calificó de utópicos, si bien tomó de ellos muchos elementos de sus pensamientos, de autores como Saint-Simon, Owen o Fourier. Tales pensadores se habían limitado a imaginar cómo podría ser la sociedad perfecta del futuro y a esperar que su implantación resultara del convencimiento general y del ejemplo de unas pocas comunidades modélicas. ¿No? Por el contrario, Marx y Engels pertenecieron a ser un socialismo científico, basándolo en una crítica sistemática del orden establecido y los descubrimientos de las leyes objetivas que conducirían a su superación. La fuerza de la revolución sería la forma de acabar con la civilización burguesa. En 1848, a petición de una liga revolucionaria clandestina formada por emigrantes alemanes, Marx y Engels plasmaron tales ideas en el Manifiesto Comunista, un panfleto de retórica incendiaria situada en el contexto de las revoluciones europeas de 1848. Durante su estancia en Inglaterra, Marx profundizó en el estudio de la economía política clásica y apoyándose inundablemente en el modelo de David Ricardo, construyó su propia doctrina económica que plasmó en El Capital. De esta obra monumental solo llegó a publicar el primer volumen, 1867, mientras que los dos restantes los editaría después de su muerte su amigo Engels, poniendo en orden los manuscritos preparados por Marx. Partiendo de la doctrina clásica, según la cual solo el trabajo humano produce valor, Marx denunció la explotación patente en la extracción de la plusvalía, es decir, la parte del trabajo no pagada al obrero y apropiada por el capitalista, de donde surge la acumulación del capital. Criticó hasta el extremo la esencia injusta, ilegítima y violenta del sistema económico capitalista, en el que veía la base de la dominación de clase que ejercía la burguesía. Su análisis aseguraba que el capitalismo tenía carácter histórico como cualquier otro sistema y no respondía a un orden natural inmutable como habían pretendido los clásicos, igual que había surgido un proceso histórico por el cual sustituyó el feudalismo. El capitalismo estaba abocado a hundirse por sus propias contradicciones internas, dejando paso al socialismo. La tendencia inevitable al descenso de las tasas de ganancia se irían reflejando en crisis periódicas de intensidad creciente hasta llegar al virtual derrumbamiento de la sociedad burguesa. Para entonces, la lógica del sistema habría polarizado a las sociedades en dos clases contrapuestas por intereses irreconciliables, de tal modo como las masas proletarizadas
conscientes de su explotación, acabarían pro- protagonizando la revolución que daría paso al socialismo. Marx completó esta base económica de su razonamiento con otras reflexiones de carácter histórico y político. Precisó la lógica de lucha de clases que, en su opinión, subrayase en toda la historia de la humanidad y que hace que este avance saltos dialécticos, resultado del choque revolucionario entre explotadores y explotados, como transpuntó de la contracción inevitable entre el desarrollo de las fuerzas productivas y el encorsetamiento al que se someten las relaciones sociales de producción. Indicó Marx el sentido de la revolución socialista que esperaba como emancipación definitiva y global del hombre, al abolir la propiedad privada de los medios de producción, que era la causa de la alimentación de los trabajadores, complementando la emancipación meramente jurídica y política realizada por la revolución burguesa, que identificaba con un modelo francés. Sobre esa base apuntaba hacia un futuro socialista entendido como realización plena de las ideas de la libertad, igualdad y fraternidad, como fruto de una auténtica democracia. La dictadura del proletariado tendría un carácter meramente instrumental y transitorio, pues el objetivo no era el reforzamiento del poder estatal con la nacionalización de los medios de producción, sino el paso tan pronto como la fuerza posible a la frase comunista en el que desa- desaparecidas las contradicciones de clase ya no sería necesario el poder coercitivo del Estado. Marx fue además un inalcanzable activista de la Revolución Obrera, tras su militancia en la diminuta Liga de los Comunistas en 1852. Se movió en los ambientes de los conspiradores revolucionarios exiliados hasta en 1864. La creación de la Asociación Internacional de Trabajadores le dio la oportunidad de impregnar al movimiento obrero mundial de sus ideas socialistas. Gran parte de sus energías las absorbió la lucha en el seno de aquella primavera internacional contra el modelo sindicalismo de los obreros británicos y contra las tendencias anarquistas continentales representadas por Proudhon y Bakunin. Marx triunfó e impulsó su doctrina como línea oficial de la Internacional, si bien esta acabaría por hundirse como efecto combinado de las diversiones internas de la representación desatada por los gobiernos europeos a raíz de la revolución de la Comuna de París en 1870. Desde entonces, de la actividad política, Marx siguió ejerciendo su influencia a través de sus discípulos alemanes como Bebel o Liebknecht. Estos crearon en 1875 el Partido Socialdemócrata Alemán, grupo dominante de la Segunda Internacional, que, bajo inspiración decididamente marxista, se fundó en 1889. Muerto ya Marx, Engels asumió el liderazgo moral de aquel movimiento y la influencia ideológica de ambos siguió siendo determinante durante un siglo. Sin embargo, el empeño vital de Marx fue el de criticar el orden burgués y preparar su destrucción revolucionaria, evitando caer en las ensoñaciones idealistas de las que acusaba a los visionarios utópicos. Por ello, no dijo apenas nada sobre el modo en que debían organizarse el Estado y la economía socialista una vez conquistando el poder, dando un lugar a interpretaciones muy diversas entre sus seguidores.